empezaron a alquilar estaba sucia, había monte, había muchos árboles y no iban a ocupar para lo que ellos habían alquilado la tierra, porque no se la podía trabajar porque estaba todo sucio y no era apto, obviamente. Entonces, en ese momento, mi padre habla con su patrón y le dice, ¿será que si le pedimos permiso a Jerometa, yo voy a ir limpiando este pedacito para poder hacerme una huerta acá? Y en ese momento hablaron con Jerometa y Jerometa no tuvo ni un problema en acceder al pedido de mi papá. Entonces mi papá poco a poco fue limpiando y fue haciendo su huerta ahí. Claro. Que fue en el terreno de ese entonces de Jerometa, cedido por palabra a mi papá. Que está el borde de la calle y hay un pedacito de terreno que en esa época fue de Jerometa. Con el transcurso del tiempo, el patrón de mi papá dejó de alquilar esa tierra, pero mi papá siguió con su huerta ahí y Jerometa nunca tuvo inconvenientes en que él ocupara esa porción de tierra, porque tanto mi papá como otras familias que están en el lugar, desde siempre utilizaron ese borde para hacer chacra, para hacer agricultura familiar, porque no es un terreno muy grande, es una mínima porción que le ocupan y él nunca tuvo problemas ni los quiso echar a las familias que ocupaban el pedacito de tierra, ni nunca le dijo no ocupen porque es mío. Ese es Jerometa. Ese es Jerometa, el dueño real de la propiedad, sería, ¿no? El dueño real de siempre de la propiedad. Luego, a ese terreno lo alquilan los Castillos. Un pedazo lo alquilan. Y después, supuestamente, el concejal Maximiliano termina adquiriendo una porción de hectáreas. La verdad, desconozco con exactitud cuántas serían las hectáreas que él compró, ni si es verdad que compró, porque papeles no tiene. Él no tiene papeles de esa compra que él dice haber efectuado. ¿Y cómo sabes que no tiene papeles? Porque para hacer una denuncia, cuando mi papá empezaron a molestarlo, no le quisieron tomar la denuncia porque decía que para hacer la denuncia tenía que tener los papeles del terreno y nadie tenía los papeles del terreno, entonces no se le tomaba la denuncia a nadie. Bueno, y eso, ¿cómo siguió? ¿Cómo sigue todo esto? Y eso siguió que mi papá, como siempre, trabajaba en su huerta. Y al adquirir Castillo esta tierra, va un día y le dice a mi papá que él compró las tierras, que él puso plata por la tierra y que él va a ocupar esa tierra. Las cuales mi papá hace 23, 24 años que está trabajando y que está ahí, digamos, porque él tiene una casita, primero tenía un ranchito y ahora se hizo una casita de material como para mejorar su vivienda, ¿no? Claro, y él vive ahí. Y ahí comienzan los conflictos, porque Castillo quiere, a como dé lugar, sacarlo de este pedacito de tierra que él tiene hace más de 20 años. Pero ¿y por qué? ¿Cuál sería la motivación que los quieren sacar de ahí? Y la motivación sería que él puso plata por el terreno y él quiere, él compró una porción de hectáreas y mi papá no le ocupa ni el 1% de las hectáreas que él compró. Y él quiere sí o sí que le dé ese por ciento que mi papá está ocupando hace más de 20 años, él quiere sí o sí que salga de ahí y que se las dé, porque son de él. Mi papá hace más de 20 años que está ahí, pero no tiene ningún derecho de estar ahí. Ellos defienden la agricultura familiar y se supone que él no tendría que ser así, pero para el caso puntual ellos no están defendiendo la agricultura familiar porque quieren correrlo a mi papá de ahí, donde él tiene su agricultura familiar. Tiene sembrado cosas, ¿qué siembra? Ahora él se dedicaba a sembrar batata, mandioca, zapallo, esos que requieren un espacio mayor. Y cuando empezó todo ese conflicto, ellos le cerraron la entrada por donde mi papá entraba para trabajar la tierra y para poder sembrar, y mi papá se las manejaba como podía, porque él trabaja la chacra solo, tiene 54 años, porque si bien tengo un montón de hermanos, todos tienen su familia y todos trabajan. Claro. O sea que por ahí en algunos tiempos libres de alguno de los más chicos que podía, se iba y le ayudaba, pero la mayor parte de la chacra la hacía él. De querer sacarlos de ahí,
Y bueno, todo lo que por allí salió publicado, bueno, amenazas y qué sé yo, ¿cuándo Y sucedió eso todo viene eso? pasando hace bastante tiempo, como el tema de que ellos primeramente se querían que mi papá salga de ahí viene hace bastante. No era de ellos todavía el terreno, si es que se llegó a comprar ese terreno, no, seguía siendo de Jerometa y ellos igual querían adueñarse de toda la parcela. Como han hecho en otras partes ahí de la colonia, eso todo el mundo sabe, si usted va a la colonia y pregunta, no es solo el pedacito que ellos quisieron agarrar el que tiene mi papá ahora. Y bueno, ¿cómo está la situación hoy por ejemplo, hoy, ¿cómo está el tema? A ver, ¿está judicializado? ¿Qué es lo que pasa? Y sí, la verdad que sí, ahora ya hay denuncia de por medio y hay restricciones de acercamiento y todo, porque ellos ejercían siempre presión, insultos y daños, le tumbaban el alambrado a mi papá, le largaban los animales en la chacra para que le coma lo poco que él sembraba, y la verdad que venían haciendo perjuicio hace bastante tiempo, pero como mi papá es el hermano de José Luis, nunca quiso denunciar, nunca quiso llegar a ese extremo de denunciar, siempre pacíficamente lo ignoraba totalmente, se iba nomás, si le tomaban el alambrado le levantaba, o por ahí a la media siesta o a la plena madrugada le llamaba a mi primo que vive ahí más cerca, y le decía, mirá, si mi hermano no estaba, pues ellos trabajan en el campo y hacen servicio fuera de la ciudad, hay veces que él no está. Entonces mi primo le llamaba y le decía, mirá tío, están los animales en la chacra. Y mi papá tenía que salir a sacar los animales, pero ellos nunca respetaron, ni cuando no fue de ellos, nunca respetaron la parcela que tenía mi papá. Siempre estaban buscando de hacerle algún perjuicio. Ahora, cuando decís que ¿quién hizo la denuncia? La denuncia la hizo mi papá. ¿A tu papá? Sí. Ellos también habían hecho una denuncia, pero mi papá también la hizo, así que... Bueno, así que ahora está a merced del juez. ¿En qué juzgado hicieron? Y ahora mi papá hizo la denuncia en la comisaría cuarta de acá de la ciudad, obviamente, y el fiscal se encargó de pasarle el pedido de mi papá a la jueza, porque él pidió una restricción de ellos hacia él, ¿no? Para que dejen de molestarle y de hacerle daños, porque ahora esta semana que pasó le habían tumbado todo el alambrado de su chacra. ¿Y hay alguna manera que se arregle el tema? ¿O cómo? Y mi papá es un hombre pacífico, es un hombre que nunca molestó a nadie. Él hace más de 20 años que está trabajando su chacra y nunca tuvo problema con nadie. Él iba hacia lo suyo y estaba en su mundo, hasta que estas personas quisieron agarrar todo el lugar ahí para apropiarse de él, porque ahí al lado, sin ser terreno de ellos, construyeron una radio, construyeron un salón comunitario, todo perteneciente a la Organización de Obreros del Surco. Y mi papá, antes de que construyan eso, él ya estaba trabajando la tierra ahí. ¿Y qué los lleva a usted a denunciar públicamente, digamos? Nos lleva a denunciar públicamente la continua hostigación de la familia Castillo hacia mi papá. Y lo último que pasó fue que uno de los integrantes viene y levanta una denuncia por violencia familiar hacia mi papá. Es cosa que tenemos testigo de que mi papá nunca los agredió a ellos. Siempre fueron ellos los que los hostigaban, los que los amenazaban para que él termine saliendo del lugar para ellos poder quedarse con ese lugar. Entonces, no le quedó de otra que venir y denunciarlo y hacerlo público. ¿Por qué? Porque ellos tienen una organización que supuestamente defiende la agricultura familiar. Esa organización está para ayudar a las personas más vulnerables de la zona rural y defienden la agricultura familiar. Y al final, ¿en qué quedamos? Porque si mi papá tiene un pedazo de tierra trabajando hace más de 20 años, es lo único que tiene, porque él no tiene sueldo, no es jubilado, no puede trabajar porque es enfermo, y ellos le están queriendo sacar ese pedacito de tierra, inclusive con el tractor de la organización
de Obreros del Surco fueron y le pasaron por encima el alambrado de su huerta. Ahora, después de todo esto, ¿intentaron, por ejemplo, los Castillos dialogar con usted a ver si se puede solucionar el tema? No, Castillo nunca intentó dialogar. En un principio Maximiliano le dijo que él compró las tierras y que él iba a tener que salir de ahí y que él iba a hacer uso de lo que compró. Esa fue toda la charla que hubo. Que él tenía que salir de ahí y que él quería la tierra. José Luis nunca se comunicó y le dijo vamos a llegar a un arreglo ni nada. Lo único que hizo fue siempre agredirlo y hacerle perjuicios en la chacra. Ajá. ¿Y hace cuánto pasó eso, digamos, del diálogo del concejal con tu papá? Y la verdad que hará un año quizás, no, la verdad que no sé exactamente cuándo. Así que, ¿y tu papá pertenecía a la organización Obreros del Surco o no en algún momento? Mi papá nunca perteneció a la organización de Obreros del Surco porque él ya conocía cómo era el sistema y desde el principio no le agradó. La que sí formó parte de la organización fue mi mamá. Ah, tu mamá. Pero así de la nada, de un momento a otro, dejaron de invitarla a las reuniones, sin previo aviso ni nada. Un día simplemente no la llamaron más porque cada vez que se reunían, se llamaba a todos los integrantes para hacer la reunión y las cosas que hacían ahí, y de un día para el otro simplemente no la llamaron más. Bueno, no me queda claro de quién es la tierra en definitiva, esa parte no me queda claro. La tierra donde mi papá tiene la casa es de la calle. Él tiene, si bien ahora tiene un papel que le extendió la municipalidad para poder bajar la energía eléctrica, tiene tierra del pedazo de calle. Y la chacra, yo creo que con 20 años que él estuvo trabajando ahí, algún derecho debe de tener. Igual está todo con el abogado, se va a encargar de todo. Así que podría aplicarse la usucapión, digamos, hay una figura legal que se podría aplicar allí, ¿no? Para después de tener tantos años la tenencia, ¿no? Sin que nadie reclame. Es decir, claro, exactamente, porque Jerometa en su momento, cuando fue el terreno de Jerometa, él le cedió de palabra a mi papá. Bueno, la verdad que es una situación que llamó bastante la atención, fundamentalmente porque, bueno, por la militancia de los Castillos y porque uno de ellos es concejal, obviamente, ¿no? Sí, más que la parte del concejal, nos abocamos a que ellos tendrían que apoyarlo a mi papá, pero como ellos son los que se quieren quedar con el terreno, no hay apoyo, porque la organización suele apoyar a este tipo de cosas, porque está la agricultura familiar de mi papá de por medio. Bueno, y está en manos ahora entonces de la Fiscalía, de la Justicia, el tema. Exactamente. Ustedes esperan eso, digamos, a ver qué hace la justicia. Vamos a ver qué hace la justicia, sí. Bueno, qué es lo que decide. Bien. Cada uno tiene su abogado y los abogados yo calculo que se encargarán de analizarlo y de ver el tema. Tu papá es hermano de Castillo, ¿no? Mi papá es hermano de Castillo, sí. De José Luis. ¿Y se reconocían antes como hermanos? Digo, ¿había esa relación familiar o no? Sí, la relación familiar y el reconocimiento siempre hubo, porque son hijos de la misma madre, se criaron juntos, o sea, el reconocimiento, más que por ahí algunos si dicen no es mi hermano, no pueden negarlo, porque son hijos de la misma madre. Ahora si la paternidad fuese hermano por parte de padre, podría dudarse la paternidad, pero en este caso son hijos del mismo vientre. Claro. Bueno, quiero decirlo con voz al aire que le escribí a Maxi Castillo, al concejal, ofreciéndole micrófono. Él dijo que por ahora ellos no quieren hablar, para que tenga también su oportunidad de hablar. Es decir, ellos dicen, me eligen por ahora en silencio, aparentemente, no sé, esperarán alguna decisión de la justicia probablemente, ¿no? Está en todo su derecho, nadie puede obligarlo, creo yo, no sé. Ahora, ¿ustedes qué esperan que la justicia, lógicamente, dictamine a favor de ustedes, digamos, de tu papá? Claro, si bien yo estoy hablando, del problema es mi papá, porque el único perjudicado es él, porque él tiene una parcela y que está trabajando hace más de 20 años y ahora se la quieren sacar. Él lo único que quiere es poder seguir con su pedacito de tierra para trabajar como siempre lo hizo sin molestar a nadie y nada más.
Claro, claro. Bueno, estaría Es bueno lo único que él quiere. estaría bueno que se acuerde, ¿no? Más allá de las cuestiones que, bueno, que ya pasaron, de todas las incomodidades que ya pasaron, quizás que a lo mejor se vuelva al diálogo, pueda haber diálogo y se arregle la situación, ¿no? Sí, sería bueno también esa situación que usted plantea, pero el tema es que los Castillo nunca se acercaron a hablar, siempre fueron a insultar, a hostigar o a hacerle daños en la huerta, en la chacra, nunca se acercaron a hablar, ni a dialogar, ni a llegar a un acuerdo con mi papá. Claro. ¿Ha tenido tu papá problemas antes con otra gente que no sean los Castillos o no? No. ¿Por la tierra? Ajá, ajá. No, nunca, porque ya le digo que cuando él empezó a ocupar la chacra, Jerometa se la cedió por ¿cómo se dice?, de palabra a él. Y nunca jamás tuvo problema con la tierra. Hasta el día de ahora que el concejal dice haber adquirido la tierra y que lo quiere sacar de ahí. Bueno. Bueno, Valeria ha sido muy amable, ojalá que se solucione el problema, ¿eh? Esperemos que sí. Que realmente, bueno, se pueda solucionar el problema, digamos. Así que gracias por atendernos y por comentar esto, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Bien, Valeria Zárate, dialogando con nosotros en la mañana de Puntos de Vista. Bueno, pues quien plantea esta situación con los Castillo, con el padre, con el concejal. Reitero que le ofrecimos micrófono a quien, digamos, conocemos, obviamente, al concejal Maxi Castillo, y nos ha dicho de que, bueno, por ahora no van a hablar, sino que en definitiva lo van a hacer en otro momento. Así que